Muy bien, esos son algunos de los mejores libros que he leído este año en 4 categorías diferentes: productividad y rendimiento, negocios y emprendimiento, salud y bienestar y ficción de fantasía. Y empecemos con productividad. Muy bien, el libro número 1 es Organízate con eficacia, el arte de la productividad sin estrés, de David Allen. Este es un clásico absoluto en el mundo de la productividad. Este es un libro que he leído unas 3 o 4 veces diferentes y lo volví a leer este año porque la vida ha estado bastante agitada este año con cómo casarme, mudarme de país, tratar de hacer crecer mi negocio y hacer crecer mi equipo y todo eso. Y me di cuenta de que había un montón de fundamentos de este libro que había recogido a lo largo de los años, pero realmente ayudó tener ese repaso. Y el libro básicamente te ofrece un sistema integral para capturar, organizar y ejecutar todas las diferentes tareas y proyectos que necesitas hacer para avanzar. Vida, seré honesto, es una lectura un poco aburrida. No es tan fascinante, pero hay algunos principios realmente transformadores aquí que si los lees o puedes escuchar un Audible o lo que sea, si realmente los aplicas a tu vida con tu propio sistema de productividad, creo que obtendrás mucho valor de este libro. Y es una de esas cosas que los principios que aprendes de este libro los usarás genuinamente por el resto de tu vida. El libro número 2 es Buen Trabajo, de Paul Miller. Paul es el autor de El Camino Menos Camino, que también es uno de mis libros favoritos. Ahora, la historia de Paul es que renunció a una carrera prestigiosa en consultoría de gestión donde le pagaban mucho dinero para seguir su propia ambición y lo que quería hacer y convertirse en escritor, donde gana mucho menos dinero. Si eres como yo y tal vez tienes un trabajo o tuviste un trabajo en algún momento y estabas un poco cuestionando si era lo correcto para ti y no tenías muchos ejemplos de otras personas que se han salido un poco del camino trillado. Cada vez que leo estos libros, simplemente me dan más una sensación de permiso. Es como no deberíamos necesitar permiso para explorar nuestras propias ambiciones y vivir nuestras propias vidas, pero a menudo los modelos sociales que tenemos a nuestro alrededor, como amigos, familia y colegas, ya sea consciente o inconscientemente, nos animan a seguir un camino particular. Y si sientes esa sensación de, tal vez este trabajo que estoy hacer no me está entusiasmando de la manera que me gustaría, entonces realmente recomendaría leer El Camino Menos Trillado. Y también este libro porque es una forma de, es como... No te da las respuestas, pero te da preguntas e interesantes sugerencias y anécdotas interesantes de la vida de Paul y la vida de otras personas sobre cómo responder a esta pregunta por ti mismo de cómo encontramos buen trabajo, cómo encontramos trabajo que sea agradable, significativo y sostenible. Bien, el libro número 3 es Rest, de Alex Soyun Kim Pang, ¿por qué haces más trabajo cuando trabajas menos? Y la tesis principal del libro, realmente sin sorpresa, es que Alex nos está animando a descansar más. Así que si simplemente revisamos la tabla de contenido, tenemos el problema del descanso y la ciencia del descanso, que de alguna manera habla de por qué descansar se siente tan difícil en esta sociedad capitalista y ajetreada en la que vivimos, donde existe esta constante presión por más y más y más. Y también profundiza un poco en la ciencia detrás de cosas como la red en modo por defecto y cómo el descanso realmente estimula nuestra creatividad. Luego hay 2 partes en el libro. Está estimular la creatividad y mantener la creatividad. Dentro de estimular la creatividad tenemos 4 horas y él habla sobre la cantidad óptima de tiempo para poder concentrarse, el poder de la mañana. Rutinas, por qué caminar y dormir la siesta y detenerse por el día es realmente algo muy bueno para hacer. Y suena un poco obvio y tal vez estás viendo esto pensando, no necesito un libro para enseñarme a descansar. Pero si te importa la productividad y el desarrollo personal, es muy fácil para personas como nosotros obsesionarse con el trabajo y subestimar realmente la cuestión del descanso. Muy bien, el libro número 4 es Productividad Lenta, de Cal Newport, que es algo así como un libro de productividad combinado con la idea de descanso. Y el subtítulo aquí es El arte perdido de lograr sin agotamiento. De hecho, he hecho todo un video sobre la productividad lenta que estará enlazado por ahí. Y en el libro habla sobre las 3 reglas de la productividad lenta, así que haz menos cosas a la vez, trabajar a un ritmo natural y obsesionarse con la calidad. Y realmente me gusta porque hay un montón de historias y anécdotas inspiradoras de personas como Galileo, Isaac Newton y Jane Austen, y en cierto modo los trabajadores del conocimiento de antaño sobre cómo lograron estructurar sus vidas en torno a producir resultados realmente significativos que, sabes, ha resistido el paso del tiempo cientos de años después, pero cómo lo hicieron de una manera que no fue particularmente apresurada ni ajetreada o todas estas tipo de cosas. Su punto es que la mayoría de nosotros probablemente no estamos en la situación en la que estaba Jane Austen, donde podías relajarte en una cabaña durante 10 años y solo dedicarte a escribir. Pero el punto es que hay cosas que podemos aprender de estas figuras de antaño y cómo podemos aplicarlas a nuestras propias vidas bastante ocupadas. Y para mí he encontrado que este ha sido uno de los libros más impactantes que ha cambiado como yo personalmente establecer metas, gestionar tareas y proyectos y realmente hacer las cosas. Mientras estamos aquí, una pequeña promoción de mi propio libro Feel Good Productivity, que si aún no has leído tal vez te gustaría, está disponible en cualquier lugar donde se vendan libros. Creo que es un buen complemento para Slow Productivity. Mi tesis en Feel Good Productivity es que si quieres ser más productivo, más creativo, menos estresado y hacer un trabajo que se sienta agradable y significativo y sostenible, entonces tenemos que centrarnos en las emociones positivas que el trabajo genera. Y por muy aburrida que pueda ser una tarea o un proyecto, siempre hay maneras de encontrar la diversión en ello y encontrar una forma de disfrutarlo un poco más. Así que podrías querer echarle un vistazo si aún no lo has hecho. Bien, ahora pasemos a los libros favoritos de negocios y emprendimiento de este año que te recomendaría. Y el primero es Ready, Fire, Aim por Michael Masterson. Y el subtítulo aquí es de 0 a 100 millones de dólares en poco tiempo. Obviamente eso es un poco una exageración, pero en realidad creo que el libro hace un trabajo razonable al cumplir con esa promesa en particular. Y básicamente lo que hace es que divide los negocios y el emprendimiento en fases distintas. La fase de 0 a 1 millón de dólares, la fase de 1 a 10 millones de dólares al año, luego de 10 a 50 millones y luego creo que como de 50 a 100 millones. Para mí, habiendo pasado por la etapa de 0 a 1 millón de dólares al año, hubo muchas lecciones que aprendí al leer esto, que aprendí yo mismo a través de la experiencia
experiencia y algunas que no había considerado. Pero ahora, en nuestro caso, nuestro negocio está entre el rango de 1 a 10 millones de dólares al año. ¿Cómo hacemos? Alrededor de 4, 5, 6 millones de dólares al año en ingresos anuales, dependiendo del año. Fluctúa un poco. Y este libro me dio algunas ideas verdaderamente novedosas y muy útiles sobre cómo superar esos 10 millones de dólares al año en este tipo de negocio. Umbral de crecimiento. Ahora, si lees y aplicas las ideas de algunos de estos libros, podrías encontrarte ganando dinero extra y luego querrías considerar invertir ese dinero para hacer crecer tu riqueza con el tiempo, que es donde entra Trading 212, quienes amablemente están patrocinando este video. Trading 212 es una aplicación fantástica que he estado usando durante los últimos como 4 años, ahora que te permite invertir en acciones y fondos sin comisiones, haciéndolo muy accesible si estás comenzando. Tienen todas las características básicas que esperarías en cualquier tipo de aplicación de inversión, pero una de las características más geniales que tienen se llama pies. Así que piensa en un pie como tu propio portafolio de inversión personalizado. Puedes llenarlo con las inversiones que prefieras, ya sea un puñado de acciones tecnológicas, una variedad de fondos indexados o una mezcla de ambos. La función de inversión automática te permite automatizar inversiones regulares en tu pie, lo que te ayuda a construir tu portafolio de manera constante sin tener que monitorear el mercado constantemente. También han introducido una nueva tarjeta de débito de Trading 212 que se integra perfectamente con tu cuenta de inversión Trading 212 y te permite ganar 1.5% de cashback en tus compras diarias. Admite 13 monedas diferentes sin comisiones de conversión de moneda. Además, cualquier efectivo no invertido en su cuenta continúa ganando intereses compuestos. La tarjeta también es completamente gratuita. No hay tarifas ocultas ni planes de suscripción. Si algo de eso suena bien y te gustaría probar Trading 212, entonces revisa el enlace en la descripción del video. Eso te llevará a esta página donde te guiarán sobre cómo registrarte para obtener una cuenta y también recibirás una acción gratuita valorada hasta 100 libras. Así que muchas gracias a Trading 212 por patrocinar este video y volvamos a ello. El libro número 2 es un libro que he leído muchas veces en Kindle y ese es Traction por Gino Wickman. Traction es uno de los libros que más he recomendado a otros emprendedores que dirigen negocios. Si tienes un negocio con al menos 3 personas, entonces Traction, diría yo, es prácticamente una lectura esencial. Si tienes un negocio con menos de 3 personas y tal vez estás en una etapa inicial o aún no has comenzado, probablemente no recomendaría Traction porque no es exactamente para esa etapa particular de crecimiento. Pero si tienes un negocio con más de 3 miembros en el equipo, entonces Traction es realmente bueno. Es como el sistema operativo definitivo para gestionar un negocio. Ahora, en mi empresa hemos estado yendo de un lado a otro entre la metodología Traction y no la metodología Traction durante los últimos años. Y este año volví a leer el libro y me di cuenta de que muchos de los errores que hemos cometido en el negocio durante los últimos 2 años podríamos haberlos evitado si simplemente nos hubiéramos apegado al método. Como, ya sabes, han construido este método sobre cómo, por ejemplo, operar un negocio en particular. Lo han desarrollado durante décadas con como cientos y cientos de empresas que tienen entre como 3 y más de 100 personas en tamaño. Y es solo realmente bueno. Bien, el libro número 3 es uno muy clásico llamado La Meta de Eliyahu Goldratt. Esta es la edición del 30º aniversario. Este libro ha estado disponible por mucho tiempo y ha vendido más de 10 millones de copias. Eso es un montón de copias. Y básicamente se trata de los principios de operaciones y gestión empresarial, lo cual suena muy aburrido. Y probablemente sea aburrido a menos que trabajes en operaciones comerciales o tengas un negocio, en cuyo caso es absolutamente fascinante porque puedes inmediatamente ver todas las diferentes formas en las que estás arruinando tu propio negocio. Y lo que me gusta de este libro es que no es como un libro de texto o una guía práctica. En realidad se cuenta en forma de fábula o historia. Y eso es agradable porque realmente ayuda a reforzar esta idea de la teoría de las restricciones, que es increíblemente importante cuando estás dirigiendo un negocio, pero lo cuenta a través de una historia que lo hace mucho más atractivo y accesible. Muy bien, el libro número 4 es un libro que escuché en Audible y es Muerte por Reunión de Patrick Lencioni. Me encantan los libros de negocios de Pat Lencioni. Suenan súper aburridos en la superficie, como Muerte por Reunión y las 4 obsesiones de un ejecutivo extraordinario y la ventaja y cosas así. Eso. Pero son realmente buenos, son muy accesibles, muy fáciles de leer o escuchar y también se cuentan en formato de historia. Así que aprendes conceptos importantes de negocios, pero no tienes que simplemente leer o escuchar los conceptos importantes de negocios. Los escuchas o los lees en el formato de una historia, de una fábula de un dueño de negocio y como las luchas que están teniendo en su planta de fabricación o negocio de marketing o lo que sea. Y a través de la historia él introduce los conceptos, lo cual creo que es una forma súper buena de aprender. Y este libro, Muerte por Reunión, creo que es súper interesante y una lectura obligatoria para cualquiera que lidere o asista a reuniones como parte de su trabajo. El libro número 5 es $1 Million Weekend de Noah Kagan. La sorprendentemente simple manera de lanzar un negocio de 7 cifras en 48 horas. Ahora, obviamente no vas a crear un negocio de 7 cifras en 48 horas, pero absolutamente puedes lanzar un negocio de 7 cifras en solo 48 horas. Hablo con muchas personas que quieren comenzar negocios y básicamente ninguna de ellas toma acción. Tal vez si querías empezar un negocio podrías haber estado pensando en ello durante unos meses, tal vez incluso unos años, tal vez incluso unas décadas y probablemente estás esperando la idea correcta, ¿verdad? Porque tienes que encontrar la idea correcta, si no, ¿cuál es el objetivo? Y como el mercado está saturado, ¿cómo sabrás cuando has encontrado la idea correcta? Hay toda esta procrastinación que detiene a las personas de lanzar realmente su primera cosa. Y lo que me encanta de este libro es que es realmente una hoja de ruta paso a paso sobre cómo empezar con la cosa. Él realmente te anima a tomar acción aquí. Si eres de esas personas que prospera al aprender muchas cosas y nunca actúa sobre eso, entonces probablemente no te gustará este libro porque te señalará y te animará a tomar acción. Pero si realmente quieres iniciar un negocio en lugar de solo leer sobre cómo empezar un negocio
negocio para siempre, entonces este libro realmente te ayudará a tomar acción y hacerlo realidad. Así que te gustaría 100% recomendado. Bien, el número 6 es el audiolibro de la biografía de Steve Jobs por Walter Isaacson. Este libro salió hace muchos años, pero no lo había leído ni escuchado hasta este año, y cuando lo hice pensé que era realmente bueno. Fue muy convincente, una lectura muy interesante, muy envolvente, y obviamente no es una guía sobre cómo iniciar un negocio ni nada de eso, pero simplemente al escuchar las historias de cómo los primeros días de Apple y cómo operaban Steve Jobs y Steve Wozniak y tú, sabes, obviamente un personaje defectuoso en muchos aspectos, pero creo que hay mucho que podemos aprender de Steve Jobs sobre cómo hacer negocios y también cómo no hacerlos. Así que si te interesa el emprendimiento o ya tienes un negocio o simplemente te gustan mucho los productos de Apple, entonces creo que realmente te disfrutar de este libro. Muy bien, ahora pasemos a nuestra categoría de salud y bienestar, incluyendo la espiritualidad. Y el primer libro de esta lista es Outlife de Peter Attia, La ciencia y el arte de la longevidad. Este es un libro absolutamente enorme y también es realmente bueno. Pensé como lo vi, llegó por correo y yo estaba como, ¿quién tiene tiempo para leer esta mierda? Y no me tomé el tiempo para leerlo. En realidad me tomé el tiempo para escucharlo en Audible y todo el tiempo estaba como, maldita sea. A, la información es realmente buena, y B, la forma en que lo escribe es también realmente buena y atractiva. Y voy a leer esto al principio. A mediados de sus 30 años, el destacado experto en longevidad, el Dr. Peter Attia, era un nadador de maratón, cruzando pasajes oceánicos como el Canal de Catalina. Pero como descubrió, también era sorprendentemente insalubre y estaba en camino a una muerte prematura por corazón. Enfermedad. Este conocimiento lo impulsó en una búsqueda para entender la longevidad, cómo y por qué morimos, y cómo podemos retrasar o incluso prevenir las enfermedades crónicas que matan a la mayoría de las personas, incluyendo la enfermedad cardíaca, el cáncer, la enfermedad de Alzheimer y la tipo 2. Diabetes. Esto no es biohacking. Es un enfoque estratégico y basado en la ciencia para extender la esperanza de vida, mientras también mejoramos nuestro bienestar físico, cognitivo y emocional. Salud. El objetivo del Dr. Attia no es tanto decirte qué hacer, sino ayudarte a aprender cómo pensar sobre la salud a largo plazo para crear el mejor plan para ti como individuo. Este año cumplí 30 años y me casé, y mi esposa está actualmente embarazada de nuestro primer hijo, así que realmente, por primera vez en mi vida, estoy empezando a pensar en cómo ayudar a asegurar o maximizar mis posibilidades de vivir una vida larga y, lo que es crucial, saludable. Porque, ya sabes, especialmente, ya sabes, siendo un ex médico, como algunos de ustedes podrían saber, ya sabes, pasé un tiempo trabajando en la sala de medicina geriátrica, en la sala de cuidado de ancianos, y también conociendo a varios familiares mayores, como hay personas que envejecen saludablemente y luego hay personas que envejecen de manera no saludable. Y las personas que envejecen de manera no saludable generalmente tienen una calidad de vida mucho peor que las personas que envejecen saludablemente. No hay mucho que podamos hacer sobre el envejecimiento en sí, al menos por ahora, pero hay mucho que podemos hacer para prepararnos para poder caminar y no quedarnos sin aliento al subir las escaleras y poder llevar las cestas de la compra y quizás incluso poder hacer una caminata larga sin sentir que nos vamos a desmayar. Todo ese tipo de cosas son las que él trata en el libro. Y si te interesa no solo cómo vivir más tiempo, sino también cómo vivir de manera más saludable, no solo en salud física, sino también en términos de salud cognitiva y emocional, creo que obtendrás mucho valor de este maravilloso libro. Libro número 2. Tenemos El poder de la hora. Una guía para la iluminación espiritual por Eckhart Tolle. Este es buen material. Hay cosas muy buenas aquí. Es realmente difícil de describir esto. Si te interesa la espiritualidad, obtendrás mucho de esto. Si aún no estás interesado en la espiritualidad, probablemente no lo harás. Pero podría ser una buena droga de entrada. En su momento, cuando no me interesaba la espiritualidad, intenté leer esto porque escuché que mucha gente lo recomendaba y simplemente no lo entendí. Y, sabes, comencé a meditar, hice un retiro de ayahuasca, me metí más en el tema de la espiritualidad. En realidad, prefería, como droga de entrada, libros como El experimento de la rendición de Michael Singer y Un nuevo mundo de Eckhart Tolle. Pero luego, a principios de este año, volví a leer El poder de la hora, y es como el clásico en esto, el clásico libro de espiritualidad pop. Y durante toda la lectura estaba como, está bien, yo ahora entiendo. Si no comprendes el mundo de la espiritualidad, intenta leer The Surrender Experiment. Suele ser mi primer tipo de introducción para personas como yo, que son un poco como de alto rendimiento. The Surrender Experiment es una muy buena introducción. Para emprender el viaje hacia el poder de la hora, necesitaremos dejar atrás nuestra mente analítica y su falso yo creado, el ego. Archer Sprague. Desde la primera página de este libro extraordinario, nos movemos rápidamente hacia una altitud significativamente más alta, donde respiramos un aire más ligero. Nos conectamos con la esencia indestructible de nuestro ser, la vida eterna y siempre presente más allá de las innumerables formas de vida que están sujetas al nacimiento y la muerte. Conocí a un hombre el año pasado que, cuando creo que fue, me estaba contando la historia de cuando tenía 19 años. Había estado clínicamente depresivo durante como 5 años, al punto de haber tenido múltiples intentos de suicidio y sentía que estaba al borde de terminar
con su vida. Y luego un amigo suyo le recomendó este libro, El poder de la hora, y dijo que leer este libro literalmente curó su depresión y le hizo darse cuenta de que la vida, de hecho, valía la pena vivir y no ha tenido un pensamiento suicida desde entonces. Obviamente eso es solo un ejemplo anecdótico, y obviamente no estoy diciendo que si estás deprimido ahora mismo, este libro mágicamente va a curar tu depresión o lo que sea, pero creo que es una historia interesante, es una anécdota interesante. Y curiosamente hay bastantes reseñas de este libro donde la gente tiene ese tipo de experiencias que cambian la vida. Experiencias. Yo personalmente no tuve una experiencia transformadora al leer el libro, pero conozco al menos unas cuantas personas que sí la han tenido de diversas maneras, incluyendo a este chico cuya depresión supuestamente fue mágicamente curada solo con leer el libro. Entonces, si algo de eso suena interesante, podría valer la pena revisando. Muy bien, el libro número 3 es The Anxious Generation de Jonathan Haidt. Como la gran reorganización de la infancia está causando una epidemia de enfermedades mentales. Me encanta este libro. Explicó muchas cosas sobre experiencias que he tenido y experiencias que han tenido mis amigos. Nací en 1994, así que técnicamente soy millennial, pero tengo muchos amigos de la generación Z, que creo es a partir de 1997, y trabajo con muchas personas que están en la generación Z. 1997 más. Y realmente parece haber una especie de epidemia de enfermedades mentales, en particular entre la generación Z, y eso no es solo conjetura. Jonathan Haidt cita él es como un sociólogo, creo, y cita un montón de como estudios en muchos países diferentes que muestran que hubo un tipo de aumento masivo en los niveles reportados de depresión, ansiedad y varias enfermedades mentales entre las personas nacidas después de 1997. Él argumenta de manera convincente que esto no es solo un caso de que las enfermedades mentales se estén desestigmatizando. Eso es algo que la gente suele decir, que, la razón que estos niños están ansiosos es, pues el mundo se está desmoronando, así que por supuesto van a estar ansiosos. O en segundo lugar que, oye, ya sabes, hemos desestigmatizado la enfermedad mental y por lo tanto, ya sabes, la gente tenía enfermedades mentales todo el tiempo, solo que no eran abiertos al respecto. Pero ahora la generación Z es más abierta por varias razones. Pero en ambos puntos, Jonathan Haidt refuta eso de una manera bastante convincente, creo yo, y básicamente argumenta que esta epidemia de enfermedades mentales puede rastrearse hasta un puñado de grandes cosas. El principal culpable es las redes sociales y los varios impactos negativos que cosas como Instagram han tenido en adolescentes, tanto chicos como chicas. Voy a leer el resumen de la introducción porque creo que esto es interesante. En resumen, entre 2010 y 2015, la vida social de los adolescentes estadounidenses se trasladó en gran medida a los teléfonos inteligentes con acceso continuo a las redes sociales, videojuegos en línea y otras actividades basadas en Internet. Este gran cambio en la infancia, sostengo, es la mayor razón única para la oleada de enfermedades mentales adolescentes que comenzó a principios de la década de 2010. La primera generación de estadounidenses que pasó por la pubertad con teléfonos inteligentes en sus manos se volvieron más ansiosos, deprimidos, autolesionados y suicidas. Ahora llamamos a esa generación Z, en contraste con la generación millennial, que en su mayoría había terminado la pubertad cuando comenzó la gran reestructuración en 2010. La ola de ansiedad, depresión y autolesiones afectó más a las niñas que a los niños y afectó a las niñas preadolescentes más que todos. Este aumento en el sufrimiento no se limitó a los Estados Unidos. Se observa el mismo patrón aproximadamente al mismo tiempo entre los adolescentes en el Reino Unido, Canadá y otros países principales de habla inglesa, y también en los 5 países nórdicos. Los sentimientos de alienación en la escuela aumentaron después de 2012 en todo el mundo occidental. Los datos son menos abundantes en naciones no occidentales, ciertamente, y los patrones allí son menos claros. Ninguna otra teoría ha sido capaz de explicar por qué las tasas de ansiedad y depresión aumentaron entre los adolescentes en tantos países al mismo tiempo y de la misma manera. Otros factores, por supuesto, contribuyen a la mala salud mental, pero el aumento sin precedentes entre 2010 y 2015 no puede explicarse por la crisis financiera global ni por ningún conjunto de eventos que ocurrieron en los Estados Unidos o en cualquier otro particular. Y hay un montón de cosas súper interesantes allí que, si te interesa este tema, si conoces a personas que lo están, sabes, sufres problemas de salud mental o tienes hijos o interactúas con redes sociales de cualquier manera, creo que hay algunas cosas realmente interesantes en este libro que podrías querer revisar. Muy bien, el libro número 4 es un libro de espiritualidad de Jed McKenna, que es en realidad un seudónimo llamado Iluminación Espiritual. Maldita cosa. He leído varios libros sobre espiritualidad e iluminación espiritual a lo largo de los años. Aún no he alcanzado el estado de iluminación espiritual, desafortunadamente, pero pensé que esto era bastante agradable. Al menos a mí me gustó mucho el estilo de enseñanza de Jed McKenna en este libro. Es muy irreverente, es muy directo. Probablemente este no sea el libro para ti si nunca has incursionado en la espiritualidad, pero si has leído otra literatura espiritual, si tienes alguna práctica de yoga o meditación, o si has incursionado de alguna manera en este mundo de la espiritualidad, creo que realmente disfrutarías este libro. Al menos yo lo hice y recomendaría intentarlo. De hecho, aquí hay una buena cita de aquí. En casi todos los casos, la iluminación que se compra y vende no es en absoluto la realización de la verdad, sino un estado de conciencia tan locamente maravilloso que tendrías que ser un idiota para no quererlo. Es tan insidiosamente maravilloso, de hecho, que su resplandor ha cegado a millones de buscadores al hecho de que no existe. Si esa frase significa algo para ti, si estás interesado en este tipo de cosas, deberías leer el libro y podría gustarte. Para que conste, mi esposa lo odia absolutamente. No le gusta la forma en que él escribe o habla en el libro. Me encanta absolutamente porque conecto con el tipo de tono muy agresivo y contracorriente que tiene, pero
Pruébalo y ve si te gusta. Bien, el libro número 5 en esta categoría es The Comfort Crisis de Michael Easter. Es un libro que todavía estoy leyendo, pero me gusta mucho hasta ahora y he tomado muchas notas por lo que está en mi lista de cosas favoritas que he leído este año. Tengo la intención de terminarlo para fin de año. Y quizás, sin sorpresa, toda la tesis del libro es que deberíamos abrazar la incomodidad, buscar la incomodidad mucho más de lo que actualmente lo hacemos. Las vidas que llevamos, incluida la mía, como que me sentí realmente señalado en esto, porque ya sabes, mi vida está llena de comodidad, todo, sabes, vivo en un apartamento con aire acondicionado, en un lugar bonito, trato de evitar el malestar siempre que sea posible. Y este libro me está ayudando a darme cuenta de que en realidad esta no es necesariamente una buena forma de vivir y es realmente entretenido, es realmente atractivo. Él creo que es periodista. Sí, es periodista, así que escribe muy bien. Así que es un buen libro, lo recomendaría. Muy bien, finalmente pasemos a la categoría de ficción. Entonces, este año recibí una recomendación de un amigo mío llamado Oli, para la serie Detective Galileo de misterio de asesinatos japoneses, novelas. Y leí los 2 primeros libros de esa serie y actualmente estoy leyendo el tercero y son realmente buenos. El primero se llama La devoción del sospechoso Eijais. Lo leí en Kindle. Esta es una serie de libros de misterio de asesinato del autor japonés Keigo Higashino. Creo que esto es una traducción. ¿Es una traducción? No lo sé, tal vez no. No puedo recordar. De cualquier manera, es realmente bueno. El primer libro que leí de la serie es La devoción del sospechoso X, que es... Piénsalo como un misterio de asesinato. Se encuentran como de física y matemáticas, como un profesor de física y un profesor de matemáticas, que son como genios, están involucrados en este tipo de caso de misterio de asesinato, que es una pasada. No quiero decir más porque no quiero revelar la trama, pero se lo he recomendado a muchas personas y personas, como un par de personas a las que se lo he recomendado, han vuelto a mí diciendo, Dios mío, ese fue un libro muy bueno. Y en segundo lugar, por supuesto, este año leí un montón de libros de Brandon Sanderson, que es mi autor de ficción favorito de todo el tiempo. Leí Tress of the Emerald Sea, Yumi and the Nightmare Painter y The Sunlit Man, y actualmente estoy leyendo Wind and Truth, que es el libro 5 de The Stormlight Archive. Literalmente he estado recomendando a Brandon Sanderson a todos los que conozco, todos que hablan conmigo por cualquier cantidad de tiempo sobre cualquier tipo de libro. Yo digo, oh Dios mío, ¿has leído a Brandon Sanderson? Si aún no has leído nada de Brandon Sanderson, realmente te recomendaría comenzar con El Imperio Final, que es el libro 1 de la trilogía Nacidos de la Bruma. Hice un video sobre esto hace como 2017. La serie Mistborn es una buena introducción al Cosmere, el mundo de Brandon Sanderson, y es genial porque es como el universo cinematográfico de Marvel, o menos en aquellos días, como antes de Avengers Endgame, donde hay todos estos personajes diferentes en todos estos libros diferentes y son como parte del mismo universo. Y algunos de ellos interactúan entre sí y cosas así de maneras realmente geniales. He estado absolutamente obsesionada con Brandon Sanderson durante los últimos 8 años y no veo que eso cambie en el futuro cercano. Así que este año me encantó leer 4 de sus libros. Y son absolutamente increíbles, y cada vez que estoy absorto en un libro, mi esposa sabe cuando estoy absorto en un libro porque me desconecto de todo lo demás y simplemente estoy como leyendo y estoy como obsesionado con este libro, tratando de entenderlo, intentándolo, ¿sabes? Tratar de terminarlo, pero también tratar de saborearlo al mismo tiempo. No puedo hablar más altamente de los libros de Brandon Sanderson, pero recomendaría empezar con El Imperio Final. Bien, esos son algunos de mis favoritos de este año, pero en realidad he creado una lista de reproducción de algunos de mis libros favoritos de años anteriores que puedes encontrar allí si estás buscando más recomendaciones de libros. Muchas gracias por ver, que tengas un día encantador y nos vemos en el próximo video. Adiós.